En este video vamos a estar mostrando cómo crear una vista de Master Detail en G2. Para esto vamos a estar utilizando el widget de Kartik, el Grid View de Kartik. En un video anterior les mostré cómo modificar nuestra plantilla del generador de código de G para que ya nos aparezca por defecto el Grid View de Kartik. Ahora hoy vamos a ver una de las funcionalidades que él trae. Esta variante que les voy a mostrar no es la única para generar una vista de Master Detail. Después podemos ir haciendo todas las variantes que existen, o sea, o todas las que conozco. Esta es una que tiene la posibilidad de expandir, o sea, tener una columna expandible en nuestro Grid View. En este caso vamos a ver el ejemplo que trae y sería esto que está aquí. Aquí estaría nuestro máster, o sea, nuestra categoría, y cuando le damos al más vamos a tener expandible los detalles. Esta vista de detalles nosotros podemos colocar aquí lo que estimemos conveniente, o sea, es una vista que nos permite personalizarle y colocar lo que sea que necesitemos para mostrar. Es importante que esta variante no la utilicemos cuando se trate de cargar demasiados datos, porque así puede, digamos que, poner un poco más lenta la vista. O sea, esto podemos hacerlo siempre y cuando lo que vayamos a colocar en el detalle no sea demasiado extenso, porque si no realmente la vista pierde un poco, digamos, de sentido a hacer una información demasiado larga aquí. Y la desventaja que le veo, además de que, bueno, de poner demasiado detalle sobrecarga mucho la vista, es el hecho de que no tenemos opción de filtrar. O sea, aquí lo que esté en los detalles no es filtrable. Entonces, esta variante que vamos a explicar hoy, después, como les digo, podemos hacer más videos acerca de otra variante que sí permite el filtrado. La desventaja que le veo es principalmente esa, cuando sea un caso de que no es algo, un valor que queramos filtrar, simplemente es una cosa visual, podemos utilizar este y siempre y cuando no sean demasiados datos. En este caso vamos a estar utilizando, como les dije, Grid View de Kartik, y para esto creé en la base de datos varias tablas y ya las tengo llenas porque el objetivo de este video es mostrar cómo crear la visualización del Grid View con la categoría detalle. En un video posterior vamos a ver cómo guardar esta información, o sea, cómo generar una vista para guardar esta información cuando son varias tablas a las que tenemos que llenar. Para esto creo una tabla autor donde vamos a tener los autores, y creo una tabla libro que es donde vamos a tener el grupo de libros. Entonces, además, creé una tabla que es la que nos crea la relación de muchos a muchos entre autor y libros. ¿Por qué? Porque puede parecer que un libro simplemente tiene un autor, pero bueno, sabemos bien que no es así. En los libros, sobre todo técnicos, de matemática, de programación, etcétera, pueden tener varios autores, por eso es conveniente crear una relación de muchos a muchos. Entonces aquí tenemos nuestra tabla, que es la que nos une, ¿no? Los autores con el ID de autor con el ID de libro. Ahora, para comenzar, los primeros pasos para crear nuestra vista categoría de detalle es simplemente, bueno, aquí les dejé los queries en MySQL para crear en la base de datos, para que tengan una idea de cómo están creadas estas tablas. Posteriormente a esto, y no lo vamos a explicar en este video, pues ya lo tengo hecho y lo expliqué en un video anterior, creamos un módulo en el que vamos a estar guardando nuestros modelos por una cuestión de organización. Entonces, eso no sería simplemente con unos simples pasos. De todas maneras, se los dejo en el blog, donde vamos a tener que se coloca en el test input que nos aparece en el generador de código el módulo, después se coloca el nombre del módulo y después, muy importante, añadir en el main o sea, el array demostrando de que este módulo existe, o sea, declarando el módulo. Esto es importante que no lo olvidemos porque si no después no se nos muestra. Entonces, si tengámoslo en cuenta, como los módulos es algo que no es que creamos, o sea, no es que siempre estamos creando, sino simplemente es algo puntual que se hace una vez cada cierto tiempo, es importante que no olvidemos este paso. Posteriormente a esto,
se crea el modelo de la tabla autor y vamos a crear también el modelo de la tabla libro. Vamos a crear tanto el modelo como el CRUD. Esto no lo vamos a explicar tampoco porque es algo que ya les expliqué en un video anterior y además no tiene ninguna dificultad y nada diferente. Y vamos entonces, una vez que ya tengamos generado nuestro CRUD con modelo vista controlador de tanto la tabla autor como la tabla libro, vamos a crear el modelo, que ese sí lo vamos a ver por una particularidad, el modelo de la tabla autor book. ¿Por qué vamos a tener en cuenta este? Nada más vamos a crear el modelo, ¿por qué? Porque es lo único que vamos a utilizar. Nosotros no vamos a crear una vista donde se vean los autores repetidos y los libros, sino que lo que vamos a hacer es en nuestra tabla autor, en nuestra vista autor que ya tenemos creada aquí, vamos a colocar el detalle de los libros que tiene ese autor, tal cual vemos en el ejemplo como está creado. O sea, la idea que tengo es crear nuestra vista de la lista de autores, porque no queremos ver los autores repetidos, sino simplemente ver Julio Verne y los libros que haya escrito, y así sucesivamente, para así de esa forma tener nuestra vista categoría detalle. Entonces, para eso no nos hace falta la vista de esta tabla, sino simplemente el modelo, que es el que nos va a permitir verificar qué información es la que tengo en nuestra base de datos. Para eso vamos a ir al generador de código de allí, vamos a ir al generador de modelo y entonces vamos a colocar el nombre de nuestra tabla. Posterior a eso ya nos crea automáticamente aquí. Recuerden que si quieren, por una cuestión de agrupar un poco más los modelos y no tener todos los modelos y los modelos de búsqueda en una sola carpeta, podemos crear digamos, otro nombre más aquí que nos va a permitir, otro archivo más aquí que nos permite crear una carpeta que nos una los modelos. Muy importante recordar darle al check de Enable I18N, que es el que nos trae la internacionalización que expliqué en un video anterior. Una vez hecho esto, le damos al preview. Aquí simplemente nos genera. Ahora, si fuéramos a generar la vista, o sea, fuéramos a generar el CRUD, antes de eso, y en el caso este también que no vamos a generar, tenemos que irnos a nuestro modelo, vamos a buscar en módulos y aquí vamos a añadir el use, tanto autor como libro. O sea, vamos a añadir estos dos use de aquí. ¿Por qué? Porque si no, cuando generemos el CRUD, si fuéramos a generar el CRUD, que no lo vamos a hacer, nos daría un error de que no se encuentra tanto la tabla libro como la tabla autor. ¿Por qué? Porque aquí en las rules de nuestro modelo, que es donde se ponen las validaciones que le vayamos a hacer, cuando tenemos una clave foránea, ya allí automáticamente nos coloca una validación de que sí, en autor ID no tenemos, o sea, no existe, o sea, este exist nos permite validar si existe ese ID en la tabla autor. Entonces, por eso es que necesitamos añadir tanto la referencia autor como la referencia libro. Una vez hecho esto, ya ahí podríamos generar la vista de este modelo, que no lo vamos a hacer, pero ya ahí nos daría un error de que no existe la referencia a book o la referencia autor. Entonces, una vez hecho esto, ya simplemente nos quedaría añadir las configuraciones de la columna, donde lo que vamos a hacer es añadirle la columna expandible. Entonces vamos a ir a nuestra vista de autor, que actualmente, si venimos aquí es como nos va a quedar, y esto vamos a recargar y vamos a ver cómo está actualmente. O sea, actualmente tenemos la vista de autor, simplemente la lista de autores. Ahora vamos a ir a nuestro index y vamos a añadir justo aquí la variable de las columnas. Vamos a añadir una columna que va a ser, o sea, la que nos va a contabilizar cuántos autores hay.
O sea, la columna serial lo que nos hace es poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 a todos los datos que pongamos. Después vamos a añadir la columna expandible aquí en esta página donde tenemos un demo del Grid View de Kartik que viene bien explicado, y aquí tenemos un ejemplo de cómo debe ir la configuración. Fíjense que tenemos aquí la de la columna expandible. Entonces, ya aquí yo la tengo resumida con lo que queremos, que va a ser simplemente, bueno, de momento quiero que todas las columnas nos aparezcan colapsadas. Podemos escoger que aparezcan así o que aparezcan todas expandidas, y ahí sería cuestión de lo que queramos colocar. Podemos colocarla así o podemos colocarla así, o podemos, en este caso, esta variante que nos coloca en el ejemplo, que es que si queremos que las columnas par vayan expandidas y las impar sin expandir, en fin, ahí ya sería cuestión de gusto. De momento yo las voy a poner todas colapsadas. Vamos a colocar detail URL, que aquí lo que vamos a hacer es hacer referencia al método del controlador que nos va a buscar la vista que vamos a renderizar. Es importante esta variante que antes no la tenía, o bueno, creo que no es de cuando se inició el widget, sino que simplemente es una versión actualizada en que le pusieron que cuando le demos al expandible, ahí va a ser que se nos cargue el detalle, que anteriormente, o hay otra variante que ahí incluso necesitamos que los datos sean mucho menos para que no se nos recargue tanto, porque también hay una variante en que aquí renderizas directamente la vista, y esto traía como consecuencia que siempre, digamos, que estaba cargando todos los datos al mismo tiempo. Entonces, con esta variante del detail URL, nosotros tenemos que ir en el momento que le damos al expandible es que va a cargar en la vista. Esto es una opción que no, o sea, no sobrecarga tanto la vista, y podemos poner cuando haya bastante información, no mucha, porque igual queda muy lenta si tenemos que darle al expandible y se demora mucho en cargar toda la información. O sea, siempre recomiendo que esta variante que estamos explicando sea para pocos detalles. Entonces, una vez hecho esto, ya aquí esta vista no tiene mucho más. Después le colocamos el nombre del autor y la columna de action, que lo que va a hacer es tanto ver como modificar y eliminar. Entonces, una vez hecho esto, el próximo paso es ir al controlador. Bueno, es importante añadir, ya creamos la variable de las columnas, y entonces vamos a ir a nuestro grid view y vamos a sustituir esto que está aquí, o sea, las columnas que se estaban llamando directamente, que son las que vienen por defecto, por nuestra variable de columna, que es la que creamos arriba. O sea, ya hecho eso, ahora nos toca ir al controlador a crear nuestro método, precisamente el método que vamos a estar llamando aquí. Este método, en este caso yo lo ubiqué en el mismo controlador de autor, pero lo pueden colocar donde, o sea, aquí simplemente le hacen el direccionamiento. Y para esto lo vamos a colocar en el mismo controlador de autor. Entonces vamos a ir a autocontroller y vamos a añadirle el método. Vamos a ponerlo antes del eliminar, después del update, que va a ser un método que le vamos a poner book detail, porque lo que nos va a hacer es mostrarnos el detalle de los libros que tenga ese autor. Aquí vamos a ver que se está recibiendo, o sea, con esto nosotros vamos a recibir la llave, digamos, el ID de la tabla que estamos haciendo referencia. En este caso vamos a estar recibiendo el ID del autor. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Hacer un query donde llamemos a todos o sea, a nuestra tabla que nos relaciona de muchos a muchos. O sea, yo quiero que me traigas del ID 1 todos los libros que tiene, porque lo que queremos mostrar en el detalle es todos los libros que tenga ese autor. Entonces simplemente hacemos nuestra consulta. Aquí podemos utilizar dbQuery o podemos utilizar, en este caso, estoy usando simplemente el Active Record, y ahí eso sería en dependencia de la cantidad de datos que vayas a traer. Como es un ejemplo y son poquitos datos,
simplemente voy a estar utilizando el Active Record. Aquí, ahora que quedaría, una vez que ya tengo esto, necesitamos añadir igualmente la librería de Authorbook. Entonces vamos a ver que tenemos que añadir el use. Vamos a copiar nuestro use y vamos a ir a la parte de arriba del controlador y le añadimos. Existen algunos IDE de desarrollo que sí ya traen la funcionalidad de que automáticamente te añaden el use, que a veces se nos puede olvidar añadirlo. Creo que el PHP Storm, pero bueno, el Sublime no tiene esa funcionalidad. Entonces, una vez que hemos hecho esto, solamente nos queda añadir la vista de Book Detail. En este caso, la vista de Book Detail ya la tengo creada y lo único que tenemos es una tabla con un for each. Ya ahí sería a discreción de ustedes lo que quieran ponerle. Si vemos en el ejemplo que trae Kartik, él tiene puesto una imagen, tiene puesto dos tablas, o sea, ya ahí esa vista podemos generar el HTML que estimemos conveniente. Yo para el caso de este video lo dejamos bastante simple, una simple tablita con un for each donde vamos a estar recorriendo nuestra tabla nuestra tabla de muchos a muchos y vamos a estar llamando el nombre del libro. En este caso G, cuando tú tienes una tabla con clave foránea, tú puedes llamar al método que vas a tener en tu modelo. En este caso él automáticamente te genera, cuando detecte una clave foránea, te va a generar un método para que tú puedas, digamos, llamar a las variables que tiene tu clave, o sea, tu tabla relacionada. En este caso, esta tabla, que es la que nos tiene los ID de autor y de libro, vamos a ver que tiene este método y tiene este método. Entonces, con estos dos métodos, nosotros ¿qué podemos hacer? Lo llamamos quitándole el get y poniendo la B en minúscula. Entonces, simplemente aquí lo que hacemos es el value, que lo que nos está haciendo es recorriendo este query que creamos aquí. O sea, él nos está recorriendo todos los author book que tengamos y simplemente llamamos al método book que tenemos aquí y ahora si buscamos en nuestra tabla de books tenemos el nombre del libro. Entonces por eso así es que se llama cuando tú quieres llamar de una, o sea, estás en una tabla que está relacionada y simplemente le colocas book y después name. Si quisiéramos colocarle en este caso además el nombre del autor, que no sería porque nos quedaría redundante, sería la misma historia, lo único que llamando al método este. Siempre en G, la forma en que se puede llamar a estos métodos que generemos en el modelo es quitando el get y colocando la minúscula el mismo nombre que está aquí. Entonces, una vez hecho esto, que es este paso de aquí, que es crear la vista Book Detail, ya podríamos ir a nuestra vista de autor, recargamos la página y aquí nos dio un error que nos faltó la coma en nuestra vista de aquí, donde añadimos el column grid column. Guardamos y simplemente recargamos la página y aquí nos falta que tenemos que llamar al método URL helper, que es el que estamos utilizando aquí a la hora de llamar a nuestro método. Entonces vamos a añadirlo justo aquí, sería simplemente este método, que es el que nos permite utilizar el direccionamiento. Una vez hecho esto, ahora sí recargamos la vista y ahora sí nos queda nuestra vista de Master Detail o categoría detalle, donde vamos a tener, aquí vamos a tener la lista de los autores, le damos al más y nos va a traer los libros que tengan esos autores. En un próximo video quiero mostrarles cómo guardar la información de estas tablas, que si las llené manual en la base de datos, sería como crear un formulario con varios modelos y ya con esto estaría listo nuestra vista, que era el objetivo del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse.
y me pueden dejar en los comentarios qué otro contenido les gustaría, si tienen alguna duda o si quieren seguir como la idea que tengo de seguir explorando las otras variantes de crear esta vista. Esta, como les digo, yo lo utilizo cuando son pocos datos los que quiero mostrar en el detalle. Porque aunque en este caso se está utilizando esta variante que es por Ajax, o sea que no estoy cargando todo el tiempo todos los libros de todos los autores, sino simplemente cuando le doy a más, igual siento que si tengo demasiados datos aquí, va a demorar mucho la vista. Hasta un próximo video.